Lanzó las llaves sobre la mesa como si fueran cualquier cosa, y me dijo que llevaba meses con su secretaria sin un solo gramo de culpa en la cara. Yo no lloré. No grité. No se me quebró la voz ni una sola vez. Solo asentí despacio, como si acabara de escuchar algo que ya sabía desde hacía mucho tiempo, porque en el fondo así era exactamente, y eso fue lo que más lo descolocó de todo. Esperaba verme destruida, esperaba las lágrimas, los gritos, los reproches que nunca llegaron, y en cambio encontró algo que claramente no supo cómo leer esa noche. Encontró silencio. A la mañana siguiente cuando abrió los ojos, el departamento estaba completamente diferente, no porque yo hubiera roto algo ni armado ningún escándalo, sino porque había cosas que ya no estaban, decisiones que ya estaban tomadas, y una mujer que ya no era la misma que había asentido en silencio apenas unas horas antes frente a su confesión más cobarde. Nunca imaginó que ese silencio mío no era dolor. Era el inicio de todo. Todo empezó mucho antes de esa noche, en una época en que yo todavía creía que lo que teníamos era sólido, real, construido sobre algo que valía la pena cuidar entre los dos. Rodrigo y yo llevábamos 8 años juntos cuando nos casamos, y para ese entonces yo ya conocía cada uno de sus gestos, cada una de sus manías, la forma en que tomaba el café parado frente a la ventana sin decir nada, la manera en que dejaba los zapatos exactamente en el mismo lugar cada noche al llegar, como si el orden en las cosas pequeñas fuera su única forma de controlar un mundo que en el fondo nunca entendió del todo bien. Nos conocimos en una época en que los dos teníamos poco y soñábamos con mucho, cuando todavía había conversaciones largas en la mesa sin celulares de por medio, cuando los fines de semana eran de verdad nuestros y no una extensión silenciosa de todo lo que durante la semana habíamos dejado sin decir. Yo trabajaba en una firma de diseño gráfico que quedaba a 40 minutos de casa, y él llevaba 3 años construyendo su propia empresa desde cero, con todo el esfuerzo y toda la obsesión que eso implica cuando alguien decide apostarlo casi todo a una sola idea. Al principio esa obsesión me parecía admirable, incluso me enamoraba verlo tan enfocado, tan seguro de hacia dónde iba, tan convencido de que todo ese sacrificio iba a valer la pena para los dos al final del camino. Pero hay una línea muy fina entre la ambición que construye y la ambición que consume, y Rodrigo cruzó esa línea sin avisarme y sin darse cuenta, o quizás dándose cuenta perfectamente y eligiendo no decirme nada al respecto. Los primeros años del matrimonio fueron buenos, no perfectos, porque nada real lo es, pero sí genuinos, con sus discusiones normales y sus momentos bonitos, con viajes pequeños que planeábamos con meses de anticipación y cenas en casa donde todavía nos reíamos de cosas sin importancia como cuando éramos novios. Yo era feliz con eso, con lo cotidiano, con la vida que habíamos armado juntos ladrillo por ladrillo sin grandes lujos pero con mucha intención. Entonces la empresa empezó a crecer. Y con ese crecimiento llegaron las horas extra, los viajes de último momento, las cenas de negocios que terminaban tarde y de las que él llegaba con ese cansancio que no era solo físico sino de otro tipo, un cansancio que uno aprende a distinguir cuando lleva suficiente tiempo viviendo con alguien. Al principio no le di mayor importancia porque entendía lo que significaba construir algo desde adentro, lo había visto de cerca durante años y sabía que los negocios tienen sus temporadas difíciles, sus rachas de presión, sus momentos en que todo exige más de lo que uno quisiera dar. Pero las semanas se fueron convirtiendo en meses y los meses en una rutina que ya no se sentía como una temporada difícil sino como la nueva versión permanente de nuestra vida juntos, una versión en la que yo había dejado de ser una parte central para convertirme en algo más parecido al fondo del escenario, siempre presente pero nunca del todo visible. Fue en esa época cuando empecé a notar las primeras cosas pequeñas que no encajaban del todo, esas señales que uno al principio descarta porque prefiere pensar que está exagerando, que es la imaginación trabajando de más, que el cansancio o el estrés le juegan malas pasadas a la mente cuando uno está demasiado tiempo solo en casa esperando que alguien llegue. Una noche llegó con el teléfono boca abajo sobre la mesa de la cocina, algo que nunca había hecho antes porque siempre lo dejaba cargando en el buró de su lado de la cama. Otra noche noté que olía diferente, no a perfume ajeno ni a nada tan obvio como eso, sino diferente de él mismo, como si algo en su rutina hubiera cambiado sin que me lo dijera y sin que yo supiera exactamente qué era. Pequeñas cosas. Detalles que por separado no significan nada pero que juntos empiezan a construir una imagen que uno no quiere terminar de ver porque mientras no la veas completa todavía puedes convencerte de que no existe. Yo seguí con mi vida como si nada,
Seguí yendo al trabajo, seguí cocinando los domingos, seguí preguntándole cómo le había ido cuando llegaba, aunque cada vez sus respuestas fueran más cortas y menos presentes, como si contestara desde algún lugar muy adentro de sí mismo al que yo ya no tenía acceso. Había algo que estaba cambiando entre nosotros y los dos lo sabíamos, pero ninguno de los dos lo nombraba, porque a veces el miedo a confirmar algo es más grande que el dolor de seguir fingiendo que todo sigue igual que siempre. Y así pasaron varios meses más, con ese peso invisible instalado en medio de nuestra casa, en medio de nuestra cama, en medio de cada conversación que empezaba sobre algo sin importancia y terminaba en silencio antes de llegar a cualquier parte real. Hasta que llegó el día en que mandé mis mensajes y ninguno tuvo respuesta. Ese día empezó como cualquier otro, con la alarma sonando a las 7 de la mañana, el ruido del tráfico afuera, el café haciéndose solo en la cocina mientras yo me arreglaba frente al espejo sin pensar demasiado en nada en particular. Rodrigo ya se había ido cuando desperté, lo cual tampoco era raro porque desde hacía meses salía antes que yo sin dejar nota, sin mandar mensaje, sin el beso de siempre en la frente que en algún punto del camino había desaparecido tan gradualmente que ni siquiera recordaba bien cuándo fue la última vez. Le escribí a las 9 de la mañana, algo simple, sin drama, solo preguntándole si iba a llegar a cenar porque quería saber si cocinaba para los dos o solo para mí. Una pregunta completamente normal que cualquier pareja se hace sin pensarlo demasiado. Nada. Seguí con mi día. Entré a una reunión, revisé proyectos, respondí correos. Hice todo lo que se supone que hace una persona funcional mientras por dentro hay una parte pequeña que está pendiente de una pantalla que no se ilumina con lo que uno espera. Al mediodía volví a escribirle, esta vez algo más casual todavía, una foto de un lugar nuevo que habían abierto cerca de la oficina con un mensaje corto diciéndole que quizás podríamos ir ese fin de semana si tenía tiempo. El tipo de mensaje que uno manda cuando todavía está intentando construir puentes aunque no sepa bien sobre qué los está construyendo. Silencio otra vez. Y no era el silencio de alguien ocupado en una reunión importante o metido en una negociación que no podía interrumpir, porque Rodrigo siempre encontraba la manera de mandar aunque fuera un mensaje corto cuando estaba en esas situaciones, un ahorita te marco o un estoy en junta, que por breve que fuera al menos decía que del otro lado había alguien que sabía que yo existía. Ese día no hubo nada de eso. Guardé el teléfono en mi bolsa y decidí no volver a sacarlo hasta terminar el trabajo porque había aprendido a lo largo de esos meses que quedarse mirando una pantalla que no responde es una de las formas más lentas y más silenciosas de hacerse daño sin que nadie lo note desde afuera. Pero la mente no se apaga tan fácilmente como uno quisiera, y mientras revisaba tipografías y paletas de color para un cliente nuevo, una parte de mí seguía procesando ese silencio, buscándole explicaciones razonables, construyendo justificaciones que sonaran lógicas para no tener que llegar a la única conclusión que en el fondo ya empezaba a tomar forma. Salí de la oficina a las 7, caminé hasta el metro con los audífonos puestos pero sin escuchar realmente nada, compré algo rápido en el mercado que quedaba de camino a casa y cuando llegué encontré el departamento exactamente como lo había dejado en la mañana, oscuro, silencioso, sin ninguna señal de que alguien más viviera ahí además de mí. Calenté la cena. Puse algo en la televisión que no llegué a ver realmente, y a las 9 de la noche le mandé un último mensaje, esta vez más directo, preguntándole dónde estaba y a qué hora pensaba llegar porque ya era tarde y no había dicho nada en todo el día. Visto. Sin respuesta. Eso fue lo que me heló por dentro, no la ausencia en sí misma porque a esas alturas ya me había acostumbrado a cierto nivel de distancia, sino el visto, esa pequeña confirmación de que había leído mis palabras. Había decidido que no merecían ninguna respuesta y había seguido con lo que sea que estuviera haciendo como si yo no estuviera al otro lado esperando algo. Lo que fuera. Aunque fuera una excusa mala. Dejé el plato en el fregadero, apagué la televisión y me senté en el sillón con las luces bajas sin hacer nada en particular, solo dejando que el silencio del departamento se instalara completamente alrededor mientras afuera la ciudad seguía moviéndose sin detenerse por nadie. Fue ahí, en ese momento quieto y sin drama, donde algo dentro de mí terminó de cambiar de lugar, como cuando una pieza que estuvo mal puesta durante mucho tiempo finalmente cae exactamente donde tenía que estar desde el principio y uno siente ese clic interno que no hace ruido pero que lo reorganiza todo. No lloré esa noche sentada en ese sillón. Solo esperé. Y a las 11:04 escuché la llave en la cerradura, los pasos sobre el piso de madera,
El sonido de las llaves golpeando la mesa de la entrada con esa fuerza innecesaria que tenía cuando llegaba de algún lugar donde había estado haciendo algo que no quería contarme. Y entonces lo vi aparecer en el marco de la sala con la corbata aflojada y una expresión en la cara que no era culpa ni era cansancio sino algo completamente diferente. Algo que en ese momento no supe nombrar pero que unas horas después entendí perfectamente. No me saludó al entrar. Pasó directo hacia la cocina, abrió el refrigerador, sacó agua y se quedó parado frente a la barra bebiéndola despacio mientras yo lo observaba desde el sillón sin decir nada, esperando que fuera él quien rompiera ese silencio que se había instalado entre los dos como una pared de vidrio, invisible pero completamente real. Nada de lo que vi esa noche me pareció el comportamiento de un hombre cansado que llegaba tarde de trabajar, porque el cansancio tiene una textura diferente, se nota en los hombros caídos, en los ojos pesados, en esa manera de moverse que dice que el cuerpo ya dio todo lo que tenía para dar ese día y solo quiere descansar. Lo que vi en Rodrigo esa noche era otra cosa completamente distinta. Era la tensión de alguien que llega a un lugar sabiendo que tiene algo pendiente, algo que carga desde antes de cruzar la puerta y que no sabe exactamente cómo manejar ahora que está adentro frente a la persona que más debería importarle. Me miró una vez, rápido, casi de reojo, y luego volvió a concentrarse en el vaso de agua como si en ese vaso estuviera la respuesta a algo que llevaba horas buscando sin encontrar. Le pregunté cómo le había ido, con la voz tranquila, sin rastro de todo lo que había estado pensando durante las últimas horas sentada en ese sillón esperando que llegara, porque había decidido desde antes que no iba a empezar esa conversación desde el enojo ni desde la angustia sino desde un lugar mucho más frío y mucho más claro. Bien, me dijo. Solo eso. Bien. 8 años juntos, un matrimonio construido sobre conversaciones largas y sobre la promesa de que siempre íbamos a ser honestos el uno con el otro pase lo que pase. Y lo único que tenía para darme después de un día entero de silencio absoluto era esa palabra de 4 letras que no decía absolutamente nada. Me levanté del sillón despacio, recogí mi vaso de la mesita y fui hacia la cocina sin apresura, sin drama, como si fuera una noche completamente ordinaria en una vida completamente ordinaria, y me paré frente al fregadero de espaldas a él mientras enjuagaba el vaso y sentía su presencia detrás de mí, tensa, incómoda, como la de alguien que está calculando cada movimiento antes de hacerlo. Llevaba semanas notando cosas que no cuadraban del todo pero esa noche todo se sentía diferente, más concentrado, más urgente, como si el aire mismo dentro del departamento supiera que algo estaba a punto de pasar y se hubiera puesto denso anticipándolo. Había una energía distinta en cómo se movía por el espacio, en cómo evitaba el contacto visual, en cómo sus respuestas eran todavía más cortas que de costumbre, recortadas hasta el hueso, como si cada palabra que usaba fuera un recurso escaso que no podía desperdiciar en mí esa noche porque lo necesitaba para otra cosa que yo todavía no conocía. Me volteé para mirarlo directamente y en ese momento vi algo que nunca antes había visto en su cara durante todos esos años. No era culpa exactamente, no era vergüenza, era algo más parecido a una decisión ya tomada, a alguien que llegó a ese cuarto habiendo resuelto algo de antemano y que ahora solo estaba encontrando el momento y las palabras para decirlo. Le pregunté si había algo que quisiera contarme. La pregunta salió tranquila, sin acusación, sin el temblor que por dentro sí existía pero que había decidido que no iba a dejar salir porque en ese momento la calma era lo único que tenía completamente bajo mi control y no estaba dispuesta a soltarla. Se quedó callado varios segundos, lo suficientes para que el silencio empezara a tener su propio peso, y luego soltó el vaso sobre la barra con un sonido seco y me miró de una manera que nunca antes me había mirado, directa pero sin calidez, como el que está a punto de decir algo que sabe que no tiene retorno y que ya se resignó a las consecuencias. Y ahí, parado en la cocina de nuestra casa, con la corbata todavía aflojada y los zapatos puestos porque ni siquiera se había tomado el tiempo de quitárselos al llegar, empezó a hablar. Sin rodeos. Sin preparación. Sin pedirme que me sentara primero. Solo habló. Y cada palabra que salió de su boca confirmó algo que una parte muy pequeña y muy callada de mí había estado sabiendo durante semanas sin querer admitirlo del todo. Esa parte que uno silencia porque mientras no lo escucha en voz alta todavía puede vivir en el espacio intermedio donde las cosas malas todavía no son completamente reales. Pero esa noche se acabó ese espacio para siempre. Había empezado 3 meses atrás, según me dijo, como si el tiempo exacto fuera un dato que yo necesitaba procesar en ese momento,
como si saber que llevaban 90 días cambiara algo fundamental en la manera en que sus palabras me estaban cayendo encima una por una mientras yo seguía parada frente al fregadero sin moverme. Su nombre era Valeria. Llevaba año y medio trabajando en la empresa. Había entrado como asistente administrativa cuando el negocio creció y necesitaron más personal, y Rodrigo me la había mencionado exactamente una vez, de pasada, en una conversación sobre contrataciones que duró menos de 5 minutos y que yo no volví a recordar porque en ese momento no había ninguna razón para que ese nombre significara algo más de lo que parecía. Mientras hablaba yo lo estudiaba, su postura, sus manos, la manera en que elegía cada palabra con una precisión que no era arrepentimiento sino algo más parecido a un informe. Alguien que está dando datos porque decidió que era momento de darlos pero que no está pidiendo ningún tipo de absolución por lo que está revelando. No temblaba. No desviaba la mirada hacia el suelo como hace la gente cuando le pesa lo que está confesando, sino que me miraba directo con esa expresión plana que yo ya había visto llegar en los últimos meses pero que nunca había entendido del todo hasta ese preciso instante en que todo empezó a tener sentido de golpe. Me contó que las primeras veces habían sido en la oficina, después de que todos se iban, con la excusa del trabajo acumulado que siempre había, con esa justificación tan conveniente que tiene la ambición cuando uno decide usarla para cubrir cosas que no tienen ninguna relación con el trabajo ni con la ambición. Después vinieron los viajes. Esos viajes que yo había visto en el calendario compartido como reuniones en Monterrey, como citas con proveedores en Guadalajara, como compromisos de negocios que sonaban completamente razonables para una empresa en crecimiento y a los que yo nunca pregunté más de lo necesario porque confiaba. Porque 8 años de matrimonio me habían enseñado que la confianza no se demuestra con preguntas constantes sino con espacio. Qué equivocada estaba sobre eso. Mientras él hablaba, una parte de mi mente empezó a reconstruir cada uno de esos fines de semana que me había pasado sola en ese departamento esperando que llegara de algún lugar que ahora resultaba ser completamente diferente al que me había dicho. Cada mensaje que mandé sin respuesta durante esos viajes que él justificaba con la diferencia de horarios o con reuniones que se extendían, cada noche que me dormí de este lado de la cama sin cuestionarme demasiado porque había elegido creer en lugar de ver. Lo que más me golpeó no fue el hecho en sí mismo, porque hay cosas que el cuerpo sabe antes de que la mente las procese y que de alguna manera uno ya cargaba sin saber exactamente qué estaba cargando, sino la manera en que lo estaba contando, sin una sola fisura en la voz, sin un momento donde se detuviera a medir el impacto de lo que estaba diciendo, como si me estuviera leyendo un contrato en lugar de confesarme que había destruido algo que los dos habíamos construido durante casi una década. Le pregunté si lo lamentaba. No como trampa, no para buscar una respuesta que me hiciera sentir mejor, sino porque genuinamente necesitaba escuchar qué salía de su boca en ese momento. ¿Qué clase de hombre era capaz de pararse frente a su esposa en la cocina de su propia casa y contarle todo eso con esa frialdad tan perfectamente sostenida? Se quedó callado un segundo, el único segundo de duda real que hubo en toda esa conversación, y luego dijo que no sabía, que las cosas habían pasado y que sentía que yo merecía saberlo, como si decirme la verdad fuera un favor que me estaba haciendo, como si la honestidad a destiempo fuera algún tipo de acto noble que compensaba todo lo demás. Yo asentí. Despacio, una sola vez, sin decir nada, sin cambiar la expresión de la cara, sin darle la reacción que claramente había venido preparado para manejar porque los hombres como Rodrigo siempre llegan con un plan para el después de la confesión, con respuestas listas para el llanto o para el grito, con argumentos preparados para la confrontación que esperan que llegue. Pero no llegó nada de eso. Solo mi silencio, que se extendió entre los dos durante un tiempo que no supe medir, mientras él me miraba con una expresión que por primera vez esa noche mostraba algo que no había mostrado en todo el tiempo que estuvo hablando. Confusión. Porque no había salido nada de lo que esperaba y eso, sin que yo hubiera dicho una sola palabra, ya era el inicio de algo que él todavía no tenía manera de entender pero que yo, parada ahí frente a él en esa cocina, ya había empezado a construir en completo silencio desde adentro. Esa noche no dormí. No porque estuviera llorando desplomada en algún rincón del departamento ni porque el dolor me tuviera paralizada sin poder moverme, sino porque mi mente estaba trabajando a una velocidad que nunca antes había sentido tan clara, tan ordenada, tan completamente enfocada en una sola dirección mientras Rodrigo dormía en nuestra cama como si nada de lo que había dicho 2 horas antes tuviera ningún peso real sobre su conciencia. Eso me dijo más sobre quién era que todos los años anteriores juntos.
Me quedé sentada en el sillón de la sala con las luces apagadas y la ciudad iluminada afuera de la ventana, y por primera vez en mucho tiempo no estaba esperando nada de nadie, no estaba pendiente de ningún teléfono, no estaba construyendo explicaciones para comportamientos que nunca debieron necesitar explicación, simplemente estaba ahí, completamente presente en ese momento, procesando todo con una calma que desde afuera probablemente hubiera parecido indiferencia pero que por dentro era algo completamente diferente. Era claridad. La clase de claridad que solo llega cuando uno deja de luchar contra lo que ya sabe y finalmente se permite verlo todo junto, sin filtros, sin la necesidad de proteger a nadie, sin el peso de seguir sosteniendo una versión de la realidad que hace tiempo había dejado de ser verdad. Empecé a repasar mentalmente cada momento de los últimos meses con ojos completamente nuevos, cada llegada tarde, cada viaje de negocios, cada mensaje sin respuesta, cada vez que pregunté cómo le había ido y obtuve una respuesta tan corta que era casi una negativa a comunicarse, y todo ese rompecabezas que durante semanas había tenido piezas sueltas sin forma reconocible de repente se organizó solo en una imagen perfectamente nítida que era exactamente lo que siempre había sido aunque yo hubiera elegido no verla completa. 3 meses, había dicho. Pero mientras estaba sentada en esa oscuridad repasando fechas y momentos, empecé a darme cuenta de que los cambios en Rodrigo no habían empezado hace 3 meses sino bastante antes, que había algo diferente en él desde mucho antes de lo que él mismo había reconocido esa noche. Y eso me hizo preguntarme si los 3 meses eran la verdad completa o simplemente la versión recortada que había decidido darme, la que le resultaba más manejable, la que lo dejaba en un lugar menos oscuro de lo que realmente era. Fui a la cocina, serví un vaso de agua, y mientras lo tomaba parada frente a la ventana me permití por primera vez en muchos años pensar en mí de manera completamente separada de todo lo que habíamos construido juntos, no como su esposa, no como la mitad de algo, sino como una persona individual con una vida entera que había estado parcialmente en pausa mientras yo ponía energía y tiempo y atención en algo que del otro lado no estaba recibiendo el mismo cuidado. Pensé en todo lo que había dejado de hacer. En los proyectos que había postergado porque los tiempos de la empresa de Rodrigo siempre tenían prioridad sobre los míos, en las oportunidades que había dejado pasar porque en ese momento no era conveniente para la dinámica de nuestra vida en pareja, en las conversaciones que había cortado con mis amigas más cercanas porque sin darme cuenta me había ido aislando en esa burbuja que era nuestro matrimonio, convencida de que era suficiente, de que era todo lo que necesitaba. ¿Cuánto tiempo había invertido en sostener algo que él había decidido romper sin consultarme? Eso no me generó tristeza esa noche, o al menos no del tipo que paraliza, sino algo más parecido a una indignación muy fría y muy limpia que fue asentándose despacio en algún lugar muy central dentro de mí que en lugar de querer explotar hacia afuera se quedó quieta, concentrada, transformándose en algo completamente diferente mientras las horas pasaban y el departamento seguía en silencio. A la 1 de la mañana fui al cuarto, me paré en el marco de la puerta y lo miré dormir durante unos segundos. Respiraba tranquilo, regular, con esa inconsciencia total de quien dejó caer una bomba y se fue a descansar sin quedarse a ver qué destruyó, y en ese momento entendí algo que cambió completamente la manera en que iba a manejar todo lo que venía después. Rodrigo no esperaba consecuencias reales. Había llegado esa noche con su confesión prolija y su tono de informe porque en algún lugar de su cabeza había calculado que decirme la verdad era lo peor que podía pasarle, que esa era la parte más difícil, que después de eso vendría el llanto o el escándalo o la negociación emocional, y que con el tiempo las cosas se reacomodarían de alguna manera que él pudiera seguir manejando desde una posición cómoda. No había considerado la posibilidad de que yo no reaccionara de ninguna de las maneras que tenía contempladas. No había calculado el silencio. Y eso, sin que él lo supiera todavía, era la ventaja más grande que yo podía tener en ese momento, porque un hombre que cree que ya soltó su peor carta y que está esperando ver cómo juegas la tuya, es un hombre que no está prestando atención a lo que realmente está pasando alrededor, y yo necesitaba exactamente eso, que dejara de prestar atención, que se relajara, que creyera que tenía el control de la situación porque lo había confesado todo y ahora el siguiente movimiento era mío. Volví a la sala, agarré mi teléfono y empecé a escribir una lista. No era una lista de reproches ni de preguntas sin respuesta sino algo completamente diferente, algo práctico, concreto,
con nombres y números y fechas y pasos específicos ordenados con una lógica que esa noche se me presentó con una claridad que nunca antes había sentido tan nítida. Porque había algo que Rodrigo no sabía esa noche mientras dormía tranquilo en nuestra cama. Que yo llevaba más tiempo del que él imaginaba viendo cosas que no cuadraban, y que no todo ese tiempo lo había pasado simplemente esperando a que me explicara. A la mañana siguiente me levanté a las 6:30 como cualquier día normal. Me bañé, me vestí, me peiné frente al espejo con la misma rutina de siempre, y cuando salí del baño encontré a Rodrigo sentado en la orilla de la cama con los codos sobre las rodillas y una expresión en la cara que no había visto antes, algo entre la expectativa y el desconcierto, como el que se quedó dormido esperando una tormenta y despertó encontrando un cielo completamente despejado que no sabe cómo interpretar. Me miró como si yo fuera un problema que todavía no había logrado descifrar. «Buenos días», le dije, con la misma voz de siempre, sin frialdad exagerada ni calidez forzada, solo el tono ordinario de una mañana ordinaria, y fui directo a la cocina a preparar café sin darle tiempo de procesar si lo que acababa de escuchar era real o si todavía estaba dormido. Lo escuché levantarse, escuché sus pasos sobre el piso de madera acercándose hacia donde yo estaba, y cuando llegó al marco de la cocina se quedó parado ahí un momento sin hablar, observándome moverme con normalidad entre la cafetera y los vasos como si la noche anterior hubiera sido exactamente igual a todas las noches anteriores de los últimos 8 años. «¿Estás bien?», preguntó finalmente. Y en esa pregunta había mucho más de lo que parecía. Había culpa mezclada con curiosidad, había el cálculo de alguien que está tratando de medir el terreno antes de pisar. Había la incomodidad de quien esperaba encontrar un campo de batalla y en cambio encontró una cocina silenciosa con olor a café recién hecho y una mujer que aparentemente había dormido perfectamente bien. «Sí», le contesté, sin voltear a verlo, sirviendo el café con la misma calma con la que habría servido cualquier otra mañana. El silencio que vino después fue completamente diferente al de la noche anterior, porque el silencio de la noche anterior era el mío, era yo procesando y él hablando. Pero este silencio era completamente suyo. Era el sin saber qué hacer con una reacción que no estaba dentro de ninguno de los escenarios que había ensayado mentalmente antes de llegar a casa con su confesión. Se sirvió café también, se sentó en la barra, y durante varios minutos los dos estuvimos en esa cocina sin decir nada mientras afuera empezaba el ruido habitual de la mañana, los carros, los vecinos, la ciudad arrancando su día sin ningún interés en lo que estaba pasando dentro de ese departamento. «Pensé que ibas a estar más», empezó a decir, y se detuvo solo antes de terminar la frase porque se dio cuenta a la mitad de que no había manera de completarla sin revelar exactamente qué tipo de reacción había esperado de mí, y cualquiera de las palabras que hubiera puesto al final lo habría dejado en un lugar todavía más incómodo del que ya estaba. Lo miré por primera vez esa mañana, directo, tranquila, con una expresión que no era rencor ni era perdón sino algo mucho más neutral y mucho más difícil de leer que cualquiera de las dos cosas, y le pregunté si tenía algo más que decirme. Se tensó levemente, lo noté en la mandíbula, en la manera en que los dedos se apretaron alrededor de la taza, y dijo que no, que había dicho todo lo que tenía que decir la noche anterior, como si eso fuera un logro, como si haber confesado lo eximiera de cualquier cosa que viniera después. Asentí una vez, igual que la noche anterior, y volví a mi café. No le dije que estaba bien con lo que había pasado porque no lo estaba, no le dije que todo tenía solución porque no iba a buscarla, no le dije que necesitaba tiempo para pensar porque ya había pensado todo lo que necesitaba pensar entre la 1 y las 4 de la mañana sentada en ese sillón con mi lista y mi mente más clara que nunca en muchos años. No le dije absolutamente nada de eso. Y eso era exactamente el punto. Porque hay dos maneras de responder cuando alguien te hace daño de esa manera, con esa frialdad, con esa ausencia total de remordimiento real, con esa convicción de que confesar es suficiente y que el peso de lo que sigue es tuyo y no suyo. La primera manera es la que esperaba, la que había calculado, la que le hubiera dado información sobre en qué punto estaba yo emocionalmente y que tan rápido podría retomar el control de la situación. La segunda manera era esta, el silencio, la normalidad, la taza de café servida sin drama, los buenos días sin temblor en la voz, la mirada directa sin lágrimas ni acusación, la respuesta tan inesperada que lo dejaba completamente a ciegas sobre lo que estaba pasando dentro de mí y por lo tanto completamente incapaz de prepararse para lo que venía. Terminé mi café, dejé la taza en el fregadero, agarré mi bolsa y mis llaves y le dije que llegaba a la hora de siempre. Lo vi desde la puerta,
Todavía sentado en la barra con su café a medias y esa expresión que no había logrado resolver desde que se despertó, y por un segundo vi algo en sus ojos que no esperaba encontrar tan pronto, algo pequeño pero completamente real, algo que se parecía mucho al inicio del miedo, no al miedo de perderme exactamente, sino al miedo mucho más específico e incómodo de no entender qué estaba pasando con alguien que creía conocer completamente. Cerré la puerta despacio. Y mientras bajaba las escaleras hacia la calle con la mañana entera por delante, saqué el teléfono y marqué el primer número de mi lista, el que había anotado a las 2 de la madrugada mientras él dormía sin culpa en nuestra cama, el número que llevaba semanas guardado sin haberlo usado todavía porque una parte de mí seguía esperando que las cosas fueran diferentes de lo que ya sabía que eran. Esa parte ya no existía. Y la llamada que estaba a punto de hacer era el primer paso real de algo que Rodrigo no iba a ver venir porque todavía estaba demasiado ocupado tratando de entender por qué su esposa había tomado café con normalidad después de la noche anterior, sin imaginar ni por un segundo que esa normalidad no era resignación sino la calma específica y muy calculada de alguien que ya sabe exactamente hacia dónde va y que no tiene ninguna intención de avisarle a nadie antes de llegar. El número que marqué esa mañana era el de Fernanda. No era una amiga reciente ni una conocida de trabajo, sino la persona que me había acompañado desde antes de que Rodrigo existiera en mi vida, desde la universidad, desde los tiempos en que las dos compartíamos un departamento diminuto en la colonia Narvarte y nos prometíamos que íbamos a construir algo propio antes de los 30 sin depender de nadie para hacerlo. Fernanda era abogada, especializada en derecho familiar, con 10 años de experiencia y una reputación que había construido caso por caso con una precisión que yo siempre había admirado desde lejos sin imaginar que algún día iba a necesitarla de esta manera tan específica y tan cercana. Contestó al segundo timbre con su voz de siempre, directa, sin rodeos, y antes de que yo dijera más de 3 palabras ya supo exactamente por qué estaba llamando porque Fernanda llevaba meses sabiendo cosas que yo todavía estaba procesando en ese momento. Cosas que ella había notado desde afuera con esa claridad que a veces solo tienen las personas que te quieren pero que no están dentro de la situación contigo. Necesito que me expliques cómo funciona todo, le dije. Y ella no me preguntó si estaba segura ni me pidió que me calmara ni sugirió que esperara unos días antes de tomar decisiones, porque Fernanda me conocía lo suficiente para saber que cuando yo llamo a las 8 de la mañana con esa voz específica ya tomé todas las decisiones que había que tomar y lo único que necesito en ese punto es información concreta y un plan claro. Durante 40 minutos caminé por las calles que quedaban entre el metro y mi oficina escuchando a Fernanda explicarme con una precisión que me ancló completamente todo lo que necesitaba saber sobre bienes matrimoniales, sobre cuentas compartidas, sobre lo que se puede mover y lo que no antes de iniciar un proceso formal, sobre los tiempos y los pasos y las cosas que era importante hacer primero antes de que cualquier cosa se volviera más complicada de lo necesario. Tomé notas en el teléfono mientras caminaba. Fechas, términos, nombres de documentos, pasos específicos en orden de prioridad, todo lo que Fernanda me fue dando con esa generosidad profesional que tiene cuando algo le importa de verdad y no solo como caso sino como persona. Y para cuando llegué a la puerta de mi oficina ya tenía un mapa bastante claro de lo que tenía que hacer en los días siguientes y en qué orden tenía que hacerlo. Pero lo que Fernanda no sabía todavía, lo que le conté mientras esperaba que abrieran las puertas del edificio, era que yo no había empezado esa mañana. Que llevaba tiempo moviéndome. No semanas sino meses, desde mucho antes de la confesión de la noche anterior, desde el momento en que algo en mí había dejado de esperar que las cosas mejoraran solas y había empezado a actuar desde un lugar mucho más tranquilo y mucho más estratégico que el pánico o la sospecha. Había empezado el día que encontré el primer mensaje. No lo había buscado, no había revisado su teléfono con esa desesperación ansiosa que uno asocia con los celos, sino que había aparecido solo, en un descuido completamente ordinario. Una tarde en que Rodrigo había dejado el teléfono desbloqueado sobre la mesa de la cocina mientras se metía a bañar y una notificación había iluminado la pantalla con un nombre y 2 palabras que no necesitaban ningún contexto adicional para ser completamente claras. En ese momento no confronté nada. No agarré el teléfono, no revisé la conversación completa, no esperé a que saliera del baño para preguntarle nada, sino que hice algo que en ese instante ni yo misma entendí del todo pero que ahora, meses después, reconocía como el momento exacto en que algo fundamental en mí había cambiado de dirección sin hacer ruido. Tomé una foto de esa notificación con mi propio teléfono. Y la guardé.
Eso fue el principio de algo que fui construyendo despacio durante los meses siguientes con una paciencia que no sabía que tenía, documentando fechas y horarios y patrones que se repetían, guardando estados de cuenta que llegaban al correo compartido que Rodrigo había dejado de revisar porque todo lo manejaba desde el teléfono, anotando números de cuentas y movimientos que no cuadraban con los gastos normales de la empresa, guardando capturas de transferencias que aparecían y desaparecían en los resúmenes mensuales sin ninguna explicación que tuviera sentido dentro del negocio que supuestamente estábamos construyendo juntos. Porque eso era algo que Rodrigo había olvidado convenientemente en algún punto del camino. Que la empresa no era solo suya. Que cuando empezó, 3 años atrás, yo había puesto dinero, había firmado documentos, había avalado créditos con mis propios bienes porque en ese momento éramos un equipo y los equipos comparten tanto los riesgos como lo que viene después de que los riesgos se convierten en algo real y rentable. Fernanda escuchó todo eso en silencio y cuando terminé de hablar hubo una pausa corta antes de que dijera algo que me quedó grabado con una nitidez perfecta. Dijiste que llevabas meses preparándote, me dijo, y en su voz había algo que era mitad admiración y mitad alivio, como si hubiera estado esperando que yo llegara a ese punto desde hacía tiempo. Eso cambia todo. Sandra. Sandra. Así me llamo. Y por primera vez en mucho tiempo, escuchar mi propio nombre me sonó como algo que me pertenecía completamente, sin apellido compartido, sin la extensión de nadie más, solo mío, limpio, entero, exactamente como lo que estaba a punto de recuperar después de años de haberlo prestado sin darme cuenta de que lo estaba perdiendo. Le dije a Fernanda que nos veíamos esa tarde. Guardé el teléfono, entré al edificio, saludé a mis compañeros con la misma normalidad de siempre, me senté frente a mi computadora y abrí la carpeta que llevaba meses construyendo en silencio, la que tenía respaldada en 3 lugares diferentes porque había aprendido muy pronto que la información es exactamente tan valiosa como el cuidado con el que la proteges. Adentro estaba todo. Cada fecha, cada documento, cada número, cada evidencia ordenada con una lógica que Fernanda iba a saber exactamente cómo usar, construida durante meses de silencio calculado mientras Rodrigo dormía tranquilo creyendo que el único secreto que existía entre nosotros era el suyo. Fernanda abrió la carpeta, pasó las primeras páginas en silencio, y después de varios minutos levantó la vista hacia mí con una expresión que en 10 años de amistad yo había aprendido a leer perfectamente. Era la expresión de alguien que está viendo algo mucho más sólido de lo que esperaba encontrar. Llevábamos casi 2 horas sentadas en su oficina, una de esas oficinas pequeñas y ordenadas que huelen a café y a papel impreso, con la luz de la tarde entrando por la ventana y el ruido de la calle completamente amortiguado afuera como si el mundo hubiera decidido darnos ese espacio sin interrupciones mientras revisábamos todo lo que yo había construido durante meses en completo silencio. Esto es más de lo que necesitamos, dijo finalmente, sin drama, con esa precisión suya que siempre va directo al centro de las cosas sin rodeos innecesarios. Le expliqué cómo había empezado, no con un plan deliberado desde el primer momento sino con esa foto tomada por instinto una tarde de martes frente a una notificación que no estaba buscando, y cómo a partir de ahí algo en mí había empezado a moverse de manera diferente, más atenta, más documentada. Como si una parte de mí que llevaba tiempo dormida hubiera despertado de golpe y hubiera empezado a trabajar con una claridad que la parte consciente todavía tardó semanas en alcanzar. Cada vez que llegaba un estado de cuenta al correo compartido lo descargaba antes de que él pudiera verlo, lo revisaba con cuidado y guardaba una copia en la carpeta cifrada que había creado en una cuenta que solo yo conocía, en un servidor diferente al que usábamos para las cosas de la casa, con una contraseña que no tenía ninguna relación con ninguna de las contraseñas que Rodrigo me había visto usar alguna vez. Había aprendido a ser cuidadosa con los detalles porque los detalles son exactamente donde se gana o se pierde todo cuando las cosas llegan al punto al que estaban a punto de llegar. Las transferencias eran lo más importante. Durante los últimos 8 meses habían salido cantidades regulares hacia una cuenta que no correspondía a ninguno de los proveedores registrados de la empresa. No era un monto escandaloso en ninguna transacción individual sino algo más inteligente que eso. Cantidades medianas distribuidas en fechas irregulares que por separado no llamaban la atención pero que sumadas representaban algo que Fernanda miró 2 veces antes de escribir el número total en su libreta y subrayarlo con una línea firme. Le pregunté si era suficiente. Más que suficiente, me dijo.
Y luego me explicó con esa paciencia que tiene cuando está enseñando algo que importa que en un proceso así la documentación no es un complemento sino el centro de todo, que sin lo que yo había reunido durante esos meses las cosas hubieran podido volverse largas y complicadas y desgastantes de maneras que con esto se podían evitar casi completamente. También había algo más que no le había contado todavía. 3 semanas antes de esa noche, en un momento en que Rodrigo había salido a uno de sus supuestos viajes de negocios, yo había tomado una decisión que en ese momento no había compartido con nadie, ni siquiera con Fernanda, porque necesitaba procesarla sola primero antes de decirla en voz alta. Había abierto una cuenta personal, solo mía, en un banco diferente al que usábamos juntos, con una dirección de correspondencia diferente, y había empezado a mover hacia ahí una parte proporcional de lo que me correspondía legalmente de los ingresos compartidos. No una cantidad que pudiera levantar alarmas inmediatas, sino algo calculado con la misma lógica discreta que había aprendido observando los movimientos que él creía que nadie estaba viendo. Fernanda dejó de escribir cuando se lo conté. Me miró durante un segundo con algo que no era exactamente sorpresa, sino más bien el reconocimiento de alguien que está viendo a una persona que conoce de toda la vida hacer algo que siempre supo que era capaz de hacer pero que nunca había visto activarse de esa manera tan específica y tan completa. Sandra, me dijo en voz baja, ¿cuánto tiempo llevas pensando en todo esto? Le dije la verdad. Desde el día de la notificación había empezado a documentar, pero desde mucho antes de eso había empezado a sentir que necesitaba algo propio, algo que no dependiera de nadie más, algo que existiera completamente por fuera de la estructura que habíamos construido juntos y que en algún momento había dejado de sentirse como una construcción compartida para sentirse como una estructura donde solo uno de los dos seguía poniendo cosas mientras el otro empezaba a sacarlas en silencio. Eso también lo había documentado. No solo los movimientos financieros sino el patrón completo, las fechas en que empezaron los cambios de comportamiento, los mensajes sin respuesta registrados con hora y fecha, los viajes y sus justificaciones originales comparadas con lo que había podido verificar después, todo construido con una paciencia que ahora, sentada frente a Fernanda con esa carpeta abierta sobre el escritorio, entendía que no había sido frialdad sino la única manera que mi mente había encontrado de protegerme. Mientras el resto de mí todavía estaba procesando lo que estaba pasando. Fernanda cerró la carpeta, juntó las manos sobre el escritorio y me dijo que necesitábamos hablar de tiempos. Que lo que teníamos era sólido pero que había un orden específico en el que había que mover las cosas para que todo funcionara de la manera más limpia y más rápida posible, que había decisiones que tenían que tomarse antes de que Rodrigo tuviera cualquier indicación de lo que estaba pasando porque una vez que lo supiera el margen de maniobra se reducía considerablemente. Le dije que entendía. Y que él no iba a saberlo todavía. Porque esa mañana había llegado a su oficina exactamente igual que cualquier otro día, con la misma rutina, el mismo saludo para su asistente, la misma reunión de las 10 en el calendario, completamente ajeno a que mientras él organizaba su día normal yo estaba sentada en la oficina de la única persona en el mundo que en ese momento tenía toda la información necesaria para mover cada pieza exactamente donde tenía que ir. El plan no era venganza. Nunca lo había sido. Era simplemente la recuperación ordenada y completamente legal de todo lo que me correspondía, ejecutada con la misma calma con la que había tomado café esa mañana frente a un hombre que creyó que confesar era lo más difícil que iba a vivir en todo este proceso. Todavía no sabía lo que se venía. Los siguientes días fueron los más normales que había vivido en mucho tiempo, y eso era exactamente lo que necesitaban ser. Rodrigo se levantaba, desayunaba, salía a su oficina, y yo hacía exactamente lo mismo, con la misma rutina de siempre, los mismos horarios, las mismas respuestas cortas pero suficientes a las preguntas breves que él lanzaba al aire en las mañanas como si nada hubiera cambiado entre nosotros, como si su confesión hubiera quedado flotando en algún lugar indefinido del departamento sin aterrizar en ningún lado concreto. Eso le convenía a él creerlo. Y por eso yo lo dejé creerlo. Fernanda y yo nos reunimos 3 veces esa semana, siempre durante mi hora de comida, siempre en su oficina, siempre con la carpeta sobre el escritorio y una lista de pendientes que íbamos tachando uno por uno con una eficiencia que me sorprendió a mí misma porque nunca antes había ejecutado nada con esa velocidad y esa precisión sin que el peso emocional de la situación me frenara en algún punto del camino. Pero no había peso emocional que procesar en esos momentos porque el procesamiento ya había ocurrido,
En esas horas de la madrugada sentada en el sillón, en las caminatas entre el metro y la oficina con los audífonos puestos, en todos esos momentos silenciosos donde había dejado que todo aterrizara completamente antes de empezar a moverme. Y ahora lo que quedaba era simplemente la ejecución limpia de decisiones que ya estaban tomadas desde adentro. El primer paso había sido separar lo que era mío de lo que era compartido. Fernanda me había explicado con precisión qué podía mover legalmente y en qué tiempos, qué documentos necesitaba tener en mi poder antes de cualquier notificación formal, qué cuentas había que revisar con un contador independiente que ella misma me recomendó, alguien de confianza que pudiera hacer una auditoría discreta de los movimientos de la empresa durante los últimos 2 años sin que eso generara ninguna alerta prematura. El contador se llamaba Ignacio, llevaba 20 años trabajando con Fernanda en casos exactamente de este tipo, y cuando revisó los documentos que yo había reunido durante meses me dijo algo que Fernanda ya me había insinuado pero que escucharlo de alguien externo le dio un peso diferente y mucho más concreto. Que los movimientos hacia esa cuenta desconocida no eran recientes. Que el patrón que yo había documentado durante 8 meses en realidad venía de antes, de casi 2 años atrás, y que la manera en que estaban estructuradas las transferencias sugería que no eran descuidos sino decisiones deliberadas tomadas con suficiente cuidado para no ser obvias a primera vista pero sin el nivel de sofisticación necesario para resistir una revisión real hecha por alguien que sabe dónde mirar. Eso cambió algunas cosas en el plan. No el objetivo ni la dirección sino los tiempos, porque con esa información adicional Fernanda consideró que podíamos movernos más rápido de lo que habíamos calculado inicialmente. Que esperar más tiempo no nos daba ventajas adicionales sino que simplemente le daba a Rodrigo más margen para seguir moviendo cosas si en algún momento se ponía nervioso o intuía que algo estaba pasando. Así que aceleramos. El miércoles de esa semana fui al banco durante mi hora de comida y completé los movimientos que Fernanda había indicado, los que correspondían a lo que legalmente me pertenecía de manera individual y que podían ejecutarse sin necesidad de ninguna notificación previa. Con toda la documentación en orden y con Ignacio disponible en caso de que alguien preguntara algo que necesitara respuesta técnica inmediata. Nadie preguntó nada. Todo fue exactamente tan tranquilo y tan ordinario como una transacción bancaria cualquiera, porque eso era lo que era en términos formales. Una transacción completamente legal ejecutada por alguien que tenía todo el derecho de hacerla y que simplemente había tardado más de lo necesario en ejercer ese derecho porque había estado demasiado ocupada creyendo que no lo iba a necesitar. El jueves Fernanda presentó los primeros documentos. No la notificación formal todavía sino los pasos previos que en términos legales necesitaban existir antes de que el proceso se volviera oficial y visible para todas las partes involucradas. Los que establecen fechas y crean registros y construyen el andamiaje sobre el que todo lo demás se sostiene cuando llega el momento de que las cosas sean completamente públicas y ya no haya manera de darles marcha atrás. Esa noche llegué a casa a la hora de siempre. Calenté algo en la cocina, puse la televisión, respondí un par de mensajes de trabajo, y cuando Rodrigo llegó 40 minutos después lo saludé con la misma normalidad de siempre sin ningún rastro en la cara ni en la voz de todo lo que había movido durante esas últimas 72 horas mientras él seguía su rutina convencido de que el tiempo estaba corriendo a su favor. Se sentó a comer frente a mí y en algún momento de esa cena me preguntó si habíamos recibido el estado de cuenta del banco porque quería revisar unos números. Levanté la vista hacia él, completamente tranquila, y le dije que no había visto nada llegar todavía. Que seguramente llegaba en los próximos días. Volvió a su plato sin darle más importancia y yo hice lo mismo, y mientras terminábamos esa cena en el silencio habitual de los últimos meses supe con una certeza completamente física, que se sentía en el pecho como algo que por fin ocupa el lugar correcto después de mucho tiempo en el lugar equivocado, que todo lo que había construido durante esos días estaba exactamente donde necesitaba estar. Solo faltaba un paso. El más importante. El único que Rodrigo iba a ver venir sin haber tenido ninguna oportunidad real de prepararse para él. Porque no importa cuánto crea un hombre que conoce a la mujer que tiene enfrente, hay una versión de esa mujer que solo aparece cuando ya no tiene nada que perder y todo que recuperar, y esa versión nunca avisa antes de llegar. El viernes por la mañana Rodrigo recibió la notificación. No fue un sobredramático ni una llamada inesperada sino algo mucho más silencioso y mucho más contundente que eso, un correo electrónico enviado por el despacho de Fernanda a las 9 en punto con todos los documentos adjuntos, con los números correctos, con las fechas exactas,
con cada detalle ordenado de una manera que no dejaba ningún espacio para la ambigüedad ni para la negociación informal que él probablemente hubiera preferido tener. Supe que lo había leído porque mi teléfono sonó a las 9:12. No contesté. Seguí sentada en mi escritorio revisando un proyecto de diseño que tenía que entregar esa tarde, con los audífonos puestos y el teléfono boca abajo sobre la mesa, exactamente igual que él había hecho con mis mensajes aquel día que ignoró todo lo que le mandé mientras estaba con ella haciendo lo que estaba haciendo sin ningún remordimiento visible. Volvió a llamar 4 veces en los siguientes 20 minutos. Después llegaron los mensajes, primero uno corto que solo decía que necesitaba hablar conmigo, después otro más largo donde preguntaba qué estaba pasando como si genuinamente no lo supiera, como si los documentos que acababa de recibir no fueran suficientemente claros sobre exactamente qué estaba pasando y por qué y desde cuándo. Fernanda me había preparado para esto. Me había explicado que el momento en que la otra parte recibe la notificación suele generar una reacción inmediata de búsqueda de contacto directo, no necesariamente porque quieran resolver algo de manera constructiva, sino porque el contacto directo es el terreno donde creen que pueden manejar mejor la situación, donde pueden usar la historia compartida y la cercanía emocional como herramientas para ralentizar o desviar un proceso que en términos formales ya está en movimiento y que no se detiene porque alguien haga suficientes llamadas sin respuesta. Por eso no contesté. No era frialdad ni era venganza, sino simplemente la aplicación de algo que Fernanda me había dicho con esa claridad suya que no deja lugar a interpretaciones. En este punto todo lo que necesita decirse ya tiene un canal formal y ese canal no es tu teléfono personal. A las 11 me llegó un mensaje diferente. Era de un número que no tenía guardado pero que reconocí de inmediato porque había aparecido en los documentos que había reunido durante meses, en los registros de llamadas que había revisado con Ignacio cuando estaba construyendo el expediente completo. Era Valeria. El mensaje era corto, solo 2 líneas, diciéndome que necesitaba hablar conmigo, que había cosas que yo no sabía, que no todo era lo que parecía desde afuera y que si le daba 5 minutos podía explicarme algo que cambiaba el contexto de todo. Lo leí una vez, lo leí 2 veces, y luego hice exactamente lo mismo que había hecho con las llamadas de Rodrigo. No contesté, porque había aprendido durante esos meses a distinguir entre la información que necesitaba y la información que alguien quiere darte en el momento en que le conviene dártela. Y ese mensaje no era una revelación genuina sino el movimiento de alguien que acaba de entender que la situación tiene consecuencias reales que afectan más de lo que había calculado cuando todo parecía estar contenido dentro de unos límites que ella creía conocer. Lo que Valeria no sabía era que yo ya tenía toda la información que necesitaba. Que nada de lo que pudiera decirme en esos 5 minutos iba a cambiar ningún número, ninguna fecha, ningún documento que ya estaba donde tenía que estar con todas las firmas correctas en todos los lugares correctos. La tarde siguió su curso normal desde afuera. Mis compañeros de oficina hablaban de sus fines de semana, alguien había traído pan para compartir. La reunión de las 3 se extendió 15 minutos más de lo planeado. Y yo estuve presente en todo eso con la misma normalidad de siempre mientras por dentro monitoreaba lo que Fernanda me iba reportando cada hora con mensajes breves y precisos sobre cómo estaba respondiendo el despacho de Rodrigo a los documentos recibidos esa mañana. Respondieron a las 4 de la tarde. Fernanda me llamó para contarme y en su voz había algo que reconocí inmediatamente como buena noticia antes de que dijera una sola palabra. Esa cadencia específica que tiene cuando las cosas están saliendo exactamente como estaban planeadas y el margen de maniobra del otro lado es considerablemente más pequeño de lo que esperaban cuando empezaron a leer lo que tenían enfrente. Su despacho había propuesto una reunión para la semana siguiente. No una confrontación, no una negociación agresiva, sino una reunión, lo cual en términos prácticos significaba que habían visto los números, habían visto las fechas, habían visto los 2 años de transferencias documentadas con precisión quirúrgica, y habían concluido que el territorio donde podían operar era bastante más estrecho de lo que Rodrigo probablemente les había descrito cuando los llamó esa mañana después de leer el correo. Salí de la oficina a las 7. Caminé hasta el metro con esa misma calma que me había acompañado toda la semana, subí al vagón, me senté junto a la ventana y miré pasar las estaciones mientras pensaba en todo lo que había ocurrido en los últimos días. En la velocidad silenciosa con que las cosas se habían movido,
En la distancia enorme que existía entre la mujer que había asentido en silencio frente a una confesión cobarde y la mujer que esa tarde había recibido en su teléfono 4 llamadas sin responder y 2 mensajes sin contestar y había seguido con su día sin que ninguno de los dos le quitara un solo segundo de concentración. Esa noche no regresé al departamento. Ya no era necesario. La reunión fue el martes siguiente a las 10 de la mañana en el despacho de Fernanda. Yo llegué 15 minutos antes, con ropa tranquila, sin nada que demostrara ni esfuerzo ni descuido, con el cabello recogido y los documentos adicionales que Fernanda había pedido que llevara guardados en una carpeta café que puse sobre la mesa sin drama, como quien llega a una junta de trabajo completamente ordinaria un martes por la mañana. Rodrigo llegó puntual, acompañado de su abogado, un hombre de unos 50 años con traje gris y una expresión que intentaba proyectar tranquilidad sin lograrlo del todo. Y cuando cruzó la puerta de la sala de reuniones y me vio sentada ahí con Fernanda a mi lado y esa carpeta frente a mí, algo en su cara hizo un movimiento pequeño pero completamente visible. Un ajuste rápido que intentó controlar pero que llegó medio segundo tarde. No era el escenario que había imaginado. Nos saludamos con una formalidad que resultó extraña después de 8 años de historia compartida. Ese tipo de cortesía distante que se instala entre dos personas cuando todo lo que tenían en común ha sido reemplazado por documentos y representantes legales y una mesa rectangular de por medio que hace que la distancia sea física además de todo lo demás. Fernanda condujo la reunión desde el principio con esa precisión que la caracteriza, sin rodeos innecesarios, estableciendo desde el primer minuto el tono y el marco de lo que se iba a discutir y lo que no, dejando claro de manera completamente profesional que la documentación presentada era sólida, que los tiempos estaban establecidos y que el objetivo de esa reunión era encontrar la ruta más directa hacia una resolución que funcionara dentro de lo que los números indicaban de manera objetiva. El abogado de Rodrigo habló durante varios minutos con ese lenguaje técnico que a veces se usa para hacer que las cosas simples parezcan más complicadas de lo que son, sugiriendo revisiones adicionales y plazos extendidos y conversaciones paralelas que en términos prácticos eran formas de ganar tiempo sin comprometerse a nada concreto. Fernanda respondió a cada punto con una calma que admiré genuinamente en ese momento, desmontando cada argumento con la misma información que ya estaba sobre la mesa desde el primer día, recordándoles con una educación impecable que extender los tiempos no cambiaba ninguno de los números ni ninguna de las fechas documentadas y que la única variable real en esa conversación era qué tan directo querían que fuera el camino hacia el final. En algún momento Rodrigo me miró directamente por primera vez desde que había entrado. No dije nada. Lo sostuve la mirada durante 2 o 3 segundos con la misma expresión neutral que había mantenido desde que empezó la reunión, sin hostilidad, sin calidez, sin ninguna de las emociones que probablemente esperaba encontrar en mi cara porque esas emociones habrían sido información que en ese momento no tenía ninguna razón para darle. Fue él quien desvió la mirada primero. A la 1:20 el abogado de Rodrigo pidió un receso de 10 minutos, salieron de la sala, y Fernanda se inclinó levemente hacia mí y me dijo en voz baja que eso era buena señal. Que cuando piden receso en ese punto del proceso generalmente es porque están recalibrando lo que es posible defender y lo que no tiene ningún caso intentar sostener frente a lo que tienen enfrente. Tenía razón. Cuando volvieron, el tono había cambiado. No dramáticamente sino en esos matices que uno aprende a leer cuando está prestando atención, en la manera en que el abogado presentó la siguiente propuesta con menos certeza que la anterior, en cómo Rodrigo mantenía los ojos sobre los documentos en lugar de intentar cualquier tipo de comunicación directa conmigo, en cómo el espacio entre sus respuestas era un poco más largo que al principio como si cada palabra estuviera siendo medida con más cuidado que antes. La propuesta que pusieron sobre la mesa era mejor que la primera pero todavía no era lo que correspondía. Fernanda la revisó en silencio, hizo 2 anotaciones en su libreta, y luego explicó con exactamente la misma calma de siempre por qué los números no cerraban y qué ajuste específico era necesario para que la conversación pudiera avanzar hacia algún lugar concreto. Hubo otro silencio. Y en ese silencio, Rodrigo habló por primera vez de manera directa desde que había entrado a esa sala, no a través de su abogado sino a mí, con una voz que era considerablemente más baja que la que había usado la noche de la confesión, sin la seguridad de aquel momento, sin esa frialdad de informe que me había desconcertado entonces aunque no lo hubiera demostrado. Sandra, dijo simplemente. Solo mi nombre, sin nada después,
Como si hubiera empezado una frase y en el último momento hubiera decidido que no tenía nada que ponerle detrás que fuera a cambiar algo real en esa sala a esa hora de ese martes. Lo miré una vez más, tranquila, y luego volteé hacia Fernanda para continuar con lo que estábamos ahí para resolver. Porque no había nada que su voz pronunciando mi nombre pudiera hacer en ese momento que no hubiera podido hacer antes, cuando todavía había algo que salvar, cuando todavía había conversaciones que tener, cuando yo todavía estaba del otro lado esperando algo que nunca llegó. Ese momento había pasado. Y los dos lo sabíamos perfectamente. Salí del despacho de Fernanda a las 12:15 con el sol de mediodía cayendo directo sobre la calle y ese ruido familiar de la ciudad que sigue moviéndose sin detenerse por nadie, indiferente y constante, exactamente igual que cualquier otro martes, aunque para mí ese martes específico tuviera un peso que ningún otro día reciente había tenido. No sentí euforia al salir. No hubo ese momento cinematográfico que a veces uno imagina cuando piensa en el final de algo difícil. No hubo lágrimas de alivio ni sensación de victoria rotunda ni ninguna de esas emociones intensas que las historias suelen poner al final para darle al cierre la textura dramática que el recorrido completo parece merecer. Lo que sentí fue algo más quieto y más profundo que todo eso. Era la sensación específica de haber llegado al otro lado de algo sin haberme perdido en el camino, de haber atravesado uno de los momentos más difíciles que había enfrentado en mi vida adulta sin soltar las cosas que importaban, sin tomar decisiones desde el pánico ni desde el rencor, sino desde un lugar interno que había tenido que encontrar sola en las horas más silenciosas de esas semanas y que resultó ser considerablemente más sólido de lo que yo misma esperaba. Caminé hasta un café que quedaba a 2 cuadras del despacho, pedí algo sin pensar demasiado en qué. Me senté junto a la ventana y me permití por primera vez en mucho tiempo simplemente estar sin tener nada pendiente que resolver, sin ninguna lista que revisar, sin ningún paso siguiente que calcular, solo presente en ese momento con una taza entre las manos y la calle afuera y la sensación nueva y un poco extraña de tener el espacio completamente libre por delante. Pensé en los últimos meses. No con amargura, sino con esa distancia que empieza a instalarse cuando algo ya terminó de verdad y uno puede mirarlo desde afuera sin que duela de la misma manera que dolía cuando estaba adentro, cuando todavía había esperanza mezclada con el dolor y las dos cosas juntas hacen que todo sea más confuso y más pesado de cargar. Pensé en la mujer que había sido al principio de ese matrimonio, genuina, comprometida, dispuesta a construir algo real con alguien en quien confiaba completamente. Y no sentí vergüenza de haber sido esa mujer porque esa mujer no había hecho nada malo al creer en lo que creía, al invertir lo que invirtió, al apostar por algo que en ese momento parecía sólido y verdadero. Lo que sí entendí ese día con una claridad que no había tenido antes es que hay una diferencia enorme entre confiar y no ver, entre ser leal y ser ciega, entre amar a alguien y perderse a una misma en el proceso de sostener ese amor cuando ya solo lo está sosteniendo una de las dos partes. Esa diferencia me había costado tiempo aprenderla. Pero la había aprendido. Pensé también en el silencio, en ese recurso que había descubierto casi por accidente la noche de la confesión cuando no encontré ninguna reacción que se sintiera verdadera y simplemente me quedé quieta, y en cómo ese silencio que al principio había sido solo la ausencia de algo se había convertido después en la herramienta más poderosa que había tenido durante todo ese proceso, más que cualquier argumento, más que cualquier confrontación, más que cualquier cosa que hubiera podido decir en voz alta en ninguno de esos momentos. El silencio no había sido resignación. Nunca lo había sido. Había sido la forma más honesta que encontré de protegerme mientras me preparaba, de mantener el espacio que necesitaba para pensar con claridad sin que nadie pudiera ver lo que estaba construyendo por dentro, de moverme sin anunciarme en una situación donde anunciarse hubiera sido exactamente lo contrario de inteligente. Terminé el café despacio, sin apuro, mirando pasar a la gente por la ventana con esa curiosidad tranquila que uno recupera cuando el peso de algo que cargó durante mucho tiempo finalmente se suelta y hay espacio de nuevo para notar el mundo que existe afuera de los propios problemas. Había cosas prácticas que venían después, trámites, tiempos, ajustes que todavía tomaban semanas en resolverse completamente. Pero el camino ya estaba trazado con claridad y Fernanda lo conocía mejor que nadie y yo sabía que estaba en las mejores manos posibles para recorrer lo que faltaba. Lo que venía para mí era diferente. Tenía el departamento pequeño que había rentado 10 días antes en una colonia que me gustaba desde hacía años y donde nunca había vivido porque las decisiones de dónde vivir siempre habían girado alrededor de la comodidad de él, de la cercanía a su oficina,
De lo que funcionaba mejor para su agenda y su rutina sin que nadie preguntara demasiado qué funcionaba mejor para la mía. Tenía trabajo que me gustaba, proyectos que me interesaban, una cuenta propia con números que eran completamente míos y que iban a seguir creciendo desde un lugar que no dependía de nadie más para mantenerse estable. Tenía a Fernanda. Tenía tiempo. Tenía, por primera vez en muchos años, la sensación real y completamente física de que el espacio que ocupaba en el mundo era mío, no prestado, no negociado, no sostenido a medias con alguien que había decidido en algún punto del camino que lo compartido era opcional cuando ya no le convenía. Guardé el vaso, agarré mi bolsa, salí a la calle y caminé sin rumbo fijo durante un rato largo bajo ese sol de mediodía que calentaba diferente cuando uno no tiene prisa de llegar a ningún lado. Hay cosas que solo se entienden cuando ya están del otro lado. Que el momento más difícil no fue la confesión ni la reunión ni ninguna de las noches largas en el sillón, sino todos esos meses anteriores en que seguí eligiendo no ver lo que ya sabía porque ver completamente hubiera significado tener que actuar y actuar significaba que todo lo que había construido durante años iba a cambiar para siempre. Pero las cosas que necesitan cambiar no se quedan quietas solo porque uno decida no mirarlas. Solo esperan. Y cuando finalmente las ves de frente y decides moverte, descubres que tenías más fuerza de la que creías, más claridad de la que imaginabas, más capacidad de sostener lo que viene sin quebrarte de la que nadie, ni tú misma, te había dado crédito de tener. No perdí nada que fuera realmente mío. Solo dejé de cargar lo que nunca debía haber sostenido sola desde el principio.